Vamos a hablar del tórax. El tórax es la región situada entre el cuello y el abdomen, el cual va a estar conteniendo las siguientes estructuras súper importantes: el aparato respiratorio, los principales órganos de la circulación, la porción esofágica del aparato digestivo. Vamos a hablar de diferentes estructuras óseas que está comprendida en la caja torácica, como son el esternón. Anteriormente vamos a encontrar el esternón, 10 pares de cartílagos costales a cada lado del esternón. Lateralmente vamos a encontrar las costillas y la musculatura asociada a esas costillas. Y en la parte posterior las 12 vértebras torácicas con sus discos intervertebrales correspondientes. Vamos a hablar un poco en detalle del esternón. El esternón es un hueso plano que lo encontramos en la región anterior de la caja torácica y tiene un manubrio, un cuerpo y un proceso apófisis sifoides. Vamos a hablar un poco en detalle de las incisuras y de las caras que tiene este hueso de la pared torácica. Encontramos las incisuras claviculares. Esa incisura clavicular tiene una relación estrecha con la clavícula. No sé si recuerdan por allá en miembro superior cuando vimos la clavícula. La clavícula tenía una cara articular esternal específicamente. También encontramos en esta región la incisura yugular, que está directamente relacionada con una vena llamada vena yugular, que va a estar directamente descendiendo a través del cuello para poder llegar hacia el tórax. Observemos aquí en esta imagen cómo estaría descendiendo las venas yugulares. Finalmente forman el tronco brachiocefálico y justo esa incisura yugular pues tiene una relación estrecha con esa vena yugular interna. Tenemos la incisura esternal. Esa incisura esternal está ya directamente anclada con ese cartílago costal y la primera costilla, y encontramos el cuerpo esternal, el ángulo esternal entre el cuerpo y el manubrio esternal. Esa articulación es clasificada como sincondrosis esternal. Chicos, este ángulo esternal es de suma importancia para la parte clínica, pero ustedes no alcanzan a imaginarse, ya vamos a ver en detalle. El ángulo esternal, o también conocido como ángulo de Loix, así es clasificado el epónimo, la persona que descubrió este ángulo. Ya en el cuerpo estaríamos hablando de unas incisuras esternales que ya están directamente relacionadas con los cartílagos costales que ya están en cada lado de esa reja costal. Justo en esta región va a estar articulándose la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla, en medio de esas incisuras esternales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es par como tal. El proceso, la apófisis sifoides, ya la encontramos en la parte más inferior, y este va a estar clasificado como una sincondrosis sifoesternal. La pared torácica consta de 12 pares de costillas incurvadas hacia abajo y hacia adelante. Además, esas costillas van a estar articuladas con cartílagos costales. Esos cartílagos costales finalmente son los que van a estar en contacto con el hueso del esternón. Vamos a hablar de unas costillas falsas y unas costillas verdaderas. Las costillas verdaderas hacen referencia a las costillas que van de la primera hasta la séptima costilla. Las costillas falsas la encontramos las últimas 5 costillas, sería entre la octava y la 12ª costilla. Y las flotantes hacen referencia a las últimas 2 costillas, que en este caso sería la costilla número 12 y la costilla número 11. Ahora, ¿por qué se le llaman costillas verdaderas? ¿Por qué creen que se le llama así estas costillas? Esas primeras. ¿Están más qué? O sea, pues llegan hasta el esternón, están más. Muy bien, están en contacto directamente con el esternón, mientras que las costillas falsas están en contacto a través de los cartílagos. Miren esta comunicación que se da en medio de los cartílagos costales
para finalmente tener un contacto con el esternón. Y las últimas, que serían la 11 y la 12ª costilla, ya son costillas flotantes. Esas tienen una connotación un poco estética, especialmente las mujeres que sacan esas costillas para verse pues, aparentemente más delgada o tener más cintura en esa región. Ya vamos a ver que justo en esas costillas se va a estar insertando un músculo muy importante, que es el músculo diafragma, y ese es un músculo que le da soporte a la reja costal. Vamos a hablar de unas costillas típicas. Para todos es claro la palabra típica a que hago referencia, que todas las costillas se van a estar repitiendo en su forma. Vamos a encontrar las costillas típicas que va desde la 3ª costilla hasta la 9ª costilla. En otras palabras, todas las costillas de ahí hacia abajo van a tener las mismas características que estoy nombrando en la diapositiva. ¿Cuáles son esas características? Encontramos la cabeza, un cuello y un cuerpo. Esas van a ser las características de todas las costillas típicas que va desde la 3ª hasta la 9ª costilla. Vamos a observar en la cabeza cuáles son las estructuras que encontramos. Encontramos una cara articular de la cabeza costal y una cresta de la cabeza costal. Esas carillas articulares de la cabeza de la costilla, una va a ser superior y otra va a ser inferior. En medio de esas dos carillas encontramos una cresta de la cabeza de la costilla. Aquí estaríamos observando la cara articular inferior, que justo va a estar articulándose en la fobia costal superior de la vértebra suprayacente. ¿Cómo así? Las costillas van a estar llegando a los cuerpos vertebrales, pero recuerden que en los cuerpos vertebrales encontramos las famosas carillas costales o las fositas o las fobias costales. ¿Cuántas habían? Dos, una superior y una inferior. Ahora, la costilla, si ustedes observan en esta región de la cabeza, tiene dos caras articulares, una superior y otra inferior. La inferior se va a estar articulando directamente con la carilla, la fosita costal superior de ese cuerpo vertebral, mientras que la carilla articular superior de la cabeza de la costilla estaría articulándose con la fosita o la fobia costal inferior de la costilla suprayacente. En otras palabras, la costilla va a llegar en medio de los dos cuerpos vertebrales. No llega a uno solo, sino que llega en medio de esos dos cuerpos vertebrales a articularse. Ya la vamos a ver con más detalle en el anfiteatro. Vamos a continuar con el mismo ejemplo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior. Observen aquí la carilla articular superior va a estar articulando en la fobia costal inferior de la vértebra suprayacente. O sea que estas dos carillas se van a estar articulando en medio de esos dos cuerpos vertebrales, ¿sí? Van como inversamente ahí en sentido opuesto sus nombres. Miren, la carilla articular superior se articula con la fobia costal inferior, como que están ahí en diferentes sentidos los nombres. Vamos a continuar con el tubérculo. El tubérculo costal va a estar articulado directamente con la fobia costal transversa de la vértebra correspondiente. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar esa articulación directamente con el tubérculo costal. Ese ya sería el ángulo de la costilla, el cual se dirige hacia anterior y hacia adelante. Y la cara interna vamos a encontrar un surco costal que hace referencia a una estructura muy relevante desde la parte clínica. ¿Por qué? Porque justo en el surco costal vamos a encontrar el paquete VAN, vena, arteria y nervio intercostal correspondiente. Por ejemplo, si esa fuera la costilla número 5, por aquí estaría pasando el paquete VAN de ese espacio intercostal número 5. Por ahí estaría inervando, irrigando y drenando esa región, específicamente de la reja costal. Observen muy bien en esa imagen cómo se observa la diferencia entre ese paquete vascular versus ese paquete vascular. No sé si alcanzan a ver la diferencia entre ambos.
Justo por medio de estas regiones, por esos espacios intercostales, ustedes como futuros médicos van a encontrar una relevancia muy clínica para los tubos de tórax. Se ingresa, se introducen tubos para poder drenar líquido, aire y entre otras sustancias que no deberían estar dentro de la cavidad del tórax. Vamos a encontrar las costillas atípicas que van a estar con unas características muy diferentes a las costillas típicas que ya habíamos descrito en las anteriores diapositivas. ¿Cuáles son esas características? Tiene una sola cara articular en la cabeza, o sea que no tiene las dos carillas articulares superior e inferior, sino que nomás tiene una. Esa es una de sus características. No presenta caras articulares en los tubérculos. Por ejemplo, las flotantes, miren las flotantes, que es la última, la 11ª y la 12ª costilla, no va a presentar tubérculo costal porque ella como tal no se articula con la carilla articular del proceso transverso. Vamos a hablar ahora de la abertura superior y la abertura inferior del tórax. La abertura superior del tórax vamos a representarlo a nivel de T1 posteriormente y a nivel de la costilla número 1 y costilla número 2. Justo en esta región vamos a hablar de la abertura superior, mientras que la abertura inferior del tórax vamos a encontrar directamente a nivel de la costilla número 12 y la costilla número 11. Y ahí estaríamos observando ambas aberturas, la abertura superior y la abertura inferior. La abertura inferior va a estar cerrada por el diafragma, es un músculo muy importante de la respiración. El diámetro transverso del tórax va a ser aproximadamente 26 centímetros y el anteroposterior de 12 centímetros. ¿Listo? Vamos a continuar con las articulaciones que vamos a poseer en medio de esta reja costal. Entre estas encontramos la articulación costovertebrales, que está directamente en referencia con la cabeza de la costilla y específicamente los cuerpos vertebrales. Ahí estaríamos hablando de las costovertebrales. Las costotransversales, que lleva directamente del tubérculo costal hacia el proceso transverso de las vértebras torácicas. Las articulaciones esternocostales, esas hacen referencia a la articulación que va entre las incisuras costales y los cartílagos costales, justo en esta región. Aquí estaríamos hablando de esas articulaciones esternocostales. Y las articulaciones intercondrales, que hacen referencia a las articulaciones que hay en medio de los cartílagos costales, como por ejemplo estos cartílagos que se unen a las costillas falsas. Vamos a ver en más detalle la articulación esternocostal, como en medio de sus carillas articulares hay unos ligamentos que va a estar reforzando como tal esa articulación, como es el ligamento esternocostal radiado, anterior y posterior, precisamente para la fijación de esta articulación entre el cartílago y el hueso. Un poco más inferior estaríamos ya observando las articulaciones intercondrales entre las costillas flotantes y las costillas falsas. Aquí nos están representando ya entre la 8ª, la 9ª, la 10ª, cómo está directamente relacionado el cartílago costal con el cartílago costal correspondiente de cada una de esas costillas. Chicos, hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes respecto a las articulaciones o los huesos que están conformando la reja costal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Cuenta. ¿Cómo se llamaba la incisura de acá? Incisura yugular. Perfecto. Vamos a continuar. Pregunta, cuenta. No, la clavícula, bueno, eso depende del libro que tú estés leyendo, pero generalmente los autores nombran que la clavícula hace parte del cíngulo, o sea, de la cintura escapular, mientras que ya la reja costal ya hace referencia al esternón, las costillas y las vértebras torácicas. ¿Listo? Pero no habrá algún autor que de pronto leas que lo incluya, pero generalmente no lo incluye.
Vamos a hablar de los músculos. Ahora, en medio de las costillas vamos a contar unos espacios intercostales. Miren que el mismo nombre nos está refiriendo en los nombres de los músculos. Vamos a hablar del músculo intercostal externo, que hace referencia a un músculo que es muy superficial. Si estuviéramos retirando tejido tegumentario, tejido facial, nos encontraríamos con los músculos intercostales externos. Ellos se extienden en toda la circunferencia de la pared torácica entre los bordes de las dos costillas vecinas. ¿De a dónde me puedo encontrar intercostal externo? Desde los tubérculos costales hasta los cartílagos costales. Por eso nos representan de color amarillo las líneas horizontales oblicuas que se están dirigiendo desde los tubérculos costales hasta los cartílagos costales. Justo en medio de ese espacio vamos a encontrar como tal este músculo intercostal externo. El sentido de las fibras van hacia abajo y hacia adelante. Esto hacia abajo y hacia adelante. Justo va en ese sentido, hacia abajo y hacia adelante. Y se continúa con la membrana intercostal externa. Todo eso de color blanco que ustedes observan ya en esta porción hace referencia a esa membrana intercostal externa. Los músculos elevador de la costilla lo vamos a encontrar ya en la región un poco más posterior. Ellos se originan en el ápex del proceso transverso a nivel de C7 a T11 y se insertan en la cara externa de la costilla, como su nombre lo indica, me elevan las costillas. Continuamos con el músculo intercostal interno. Este músculo se extiende desde el esternón hasta el ángulo costal y se continúa con una membrana intercostal interna. Justo aquí podemos observar, ya en esta imagen nos han retirado el intercostal externo y encontramos las fibras del intercostal interno. Justo eso va desde el esternón hasta el ángulo costal. Sus fibras van hacia abajo y hacia atrás, en un sentido un poco más, digamos, contrario al intercostal externo que habíamos hablado anteriormente. Y se continúa con la membrana intercostal interna hacia la región más posterior. Ese color blanco que ustedes ya ven en esta región. Seguimos con el músculo intercostal íntimo. Ese está un poco más profundo que los demás músculos que acabamos de describir y él va desde el ángulo costal hasta aproximadamente 5 a 6 centímetros del esternón. Sus fibras se extienden hacia abajo y hacia adelante. El músculo subcostal es otro de los músculos que pertenecen a los músculos de la pared torácica y esos van a estar siguiendo los fascículos más posteriores al intercostal íntimo. Por ejemplo, aquí encontramos parte de ese músculo subcostal. El músculo transverso del tórax es un músculo que nace desde la región posterior de la reja costal. Es origina en la cara posterior del esternón y se dirige a los cartílagos número 2 al número 6 y va en la región posterior. Algunos autores nombran sus fibras como los rayos de un sol o como un sol que está saliendo en la mitad del tórax. Y el músculo del diafragma, un músculo súper importante que me parece uno de los músculos principales de la respiración, es el músculo que vamos a representar de color azul. Ese es el principal músculo de la inspiración. Cuando nosotros tomamos aire, llenamos nuestros pulmones de aire, el músculo diafragma es el principal músculo que se contrae para que haya ese cambio de presión y se genera la inspiración. Vamos a observarlo ahora con más detalle. Vamos a llevar la imagen y observamos cómo las costillas se elevan y descienden. Vamos a observar en esa imagen de color azul, este video, cómo nos representa el músculo diafragma. Vamos a verlo desde una vista de inferior a superior y vamos a observar algunas estructuras que estarían pasando por medio de este músculo. Vamos a observarlo desde una vista de inferior a superior, chicos. Ustedes observan aquí unos forámenes, como unos huequitos que hay en medio de ese músculo diafragma. Justo en medio de estos forámenes vamos a encontrar unos vasos, unas referentes
muy importantes que van a estar atravesando el diafragma para continuar hacia el abdomen. Por ejemplo, ese agujero que ustedes ven aquí es el agujero de la vena cava inferior y lo encontramos a nivel de T8. Eso a nivel de T8. Ese agujero que ustedes ven aquí, que está un poco más central, es el agujero por el cual va a estar pasando el esófago y es conocido como el hiato esofágico y lo encontramos a nivel de T10. Y este que está un poco más inferior por todo el centro de la columna es el hiato aórtico y lo vamos a encontrar a nivel de T12. Justo por ahí estaría pasando la arteria aorta. Entonces son agujeros súper importantes, conocidos como hiatos, porque finalmente van a estar atravesados por alguna estructura vascular o muscular. Entonces vamos a recordarlo otra vez. A nivel de T8, ¿qué pasa? La vena cava inferior. A nivel de T10, ¿qué pasa? El esófago, muy bien, hiato esofágico. Y a nivel de T12, ¿qué pasa? Muy bien, la arteria aorta descendente. Pregunta, cuenta. Por el que pasa el foramen como se llama, porque es que los otros tienen un diálogo. Se llama así foramen de la vena cava inferior. Eso aquí lo hemos representado con más detalle, chicos. Miren aquí, T8. Aquí no se alcanza el esofágico. Sí, T8, T10 y T12, sí, aquí se alcanza. El foramen de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. ¿Listo? T8, T10, T12. En números pares. T10, T8, T10, T12. ¿Listo? Súper importante. La pared torácica finalmente estamos viendo desde una vista de inferior a superior. Entonces imagínense una persona que está aquí de pie y yo la estoy mirando de inferior a superior. Todas esas serían las últimas costillas. Miren aquí las vértebras lumbares y ya esos son los músculos que le encontramos en el retroperitoneo, que en su momento la vamos a ver. Ese sería el músculo cuadrado lumbar, que ya lo encontramos bien posterior en esa región. Lo que quiero mostrarles, chicos, es en la parte lumbar el origen de este músculo del tórax, súper importante, el diafragma. Ustedes observan, tenemos que los cuerpos vertebrales a nivel de L1 a L3 va a tener un origen específicamente del diafragma y vamos a encontrar una cruz derecha que hace referencia a esta región que tiene una forma de cruz y viene directamente de esos cuerpos vertebrales a nivel de L1 a L3. El músculo tiene una inserción tendinosa, él tiene forma como de cúpula que finalmente llega hacia el centro y se va a estar insertando en esa región. Ese centro tendinoso es súper importante porque justo en medio de ese centro tendinoso del diafragma, adivinen quién está ahí reposando, el corazón. El músculo cardíaco súper importante para la supervivencia de nosotros. Ya les había contado de los hiatos y el foramen de la vena cava inferior. A nivel de T8, foramen de la vena cava inferior. A nivel de T10, el hiato esofágico. Y a nivel de T12, el hiato aórtico. Todo eso sería músculo diafragma. Ese es un corte transversal de una isla de superior a inferior. Miren aquí las vértebras torácicas. Y esos serían ya los cartílagos y las costillas que están alrededor. Por ahí vamos a encontrar también motoramente la inervación del diafragma. Les recuerdo que quien lo inerva es el nervio frénico que proviene del plexo cervical, que ya lo vimos en cuello. Ese plexo va a estar entonces dándonos este ramo motor específicamente para inervar ese músculo y pasa del cuello hacia el tórax. Miren cómo desciende por esa abertura superior del tórax y va a estar inervando sensorialmente algunos ramos de los nervios intercostales y directamente motoramente el músculo del diafragma. Este nervio proviene de C3 y C5 específicamente. Los movimientos del tórax pueden ser de dos formas, tanto un diámetro anteroposterior como un diámetro transversal. Aquí encontramos, por ejemplo,
los músculos, estas serían las costillas, esta sería la columna vertebral y ese sería el esternón. Cuando tomamos aire profundamente, nuestra reja costal va a aumentar sus diámetros hasta 20 veces por minuto. Podemos aumentar y disminuir esa capacidad del tórax. Y se da en ese sentido, el esternón se dirige hacia anterior y hacia superior, las costillas se elevan y las costillas ahora se vuelven horizontales, se horizontalizan las costillas de tal manera que la reja costal empieza a aumentar esos diámetros tanto anteroposterior como transversal. Vamos a hablar un poco de la circulación mayor y menor. Para todos es claro que la circulación menor y que la circulación mayor. No, bueno, entonces vamos a tratar de explicar con más detalle esta parte. La circulación mayor hace referencia a la circulación sistémica. ¿Eso qué significa? Que se extiende desde la mitad izquierda de todo el corazón a todo el cuerpo, ¿sí? Mientras que la circulación menor hace referencia al circuito que va del ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones y de los pulmones llega otra vez hacia el atrio izquierdo. Ese circuito es un poco más pequeño, por eso se le llama menor, circulación menor, mientras que todo ese es sistémico porque es mucho mayor que el menor. De igual manera vamos a verlo en corazón con más detalle.